Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y es un placer el tenerte aquí de nuevo conmigo, donde juntos estamos aprendiendo la palabra de Dios. No es que lo sepamos todos, pero todo lo sabe el Espíritu Santo y Él nos enseña y Él nos revela. Y lo que nosotros tenemos, eso es lo que damos, ¿sí? Así como un día, Pedro y Juan se encontraron a una persona en la puerta de la iglesia y le dijo, esa persona estaba pidiendo dinero y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Así que en el nombre de Jesucristo, a ti te vamos a dar lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Y a ti te digo también, levántate y anda. Levántate de ese lugar donde estás, de esa cama, de ese lugar donde te encuentras, levántate y anda en los propósitos que Dios tiene para tu vida, en el plan divino que Dios tiene para tu vida, en la plenitud que Dios creó, preparó, compró y recibió para que nosotros andemos en ella. Dios tiene lo mejor para nosotros y ahora a nosotros nos toca poseer lo que Él ya nos dio, ni siquiera poseerlo, simplemente tomarlo, recibirlo, creerlo y vivirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que a ti te digo, levántate y anda. Y si tienes enfermedad en tu cuerpo, la reprendemos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Le hablamos a tu cuerpo que se alinee desde la cabeza hasta los pies. Hablamos vida, hablamos salud, decretamos vida, decretamos restauración en tus tejidos, en tus huesos, ligamentos, tendones, articulaciones, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Cristo Jesús. Así que suelta ese bastón, hazlo a un lado, ¿verdad? Y empieza a caminar en la plenitud que Cristo te ha dado, porque por su llaga ya fuiste sanado. Así que actúa. Tú y yo tenemos que actuar. Él ya lo hizo, Él ya nos lo dio, Él ya lo proveyó. Ahora tú y yo tenemos que actuar. Tenemos que tomar lo que Él nos dio, tenemos que manifestarlo, tenemos que accionarlo. La Biblia me dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero que la busques, que la tengas siempre ahí al lado tuyo, ¿verdad? Con tu cuaderno de notas para escribir lo que el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, es nuestro mejor amigo. El Señor Jesús nos lo prometió, Él dijo, yo les voy a mandar un consolador que siempre va a estar con ustedes. Él les va a enseñar, Él les va a guiar, Él les va a recordar. Todo lo que escuche decir al Padre se los va a mostrar, se los va a enseñar, les va a revelar. Y Él ha cumplido esa labor, esa misión que Él tiene y le encanta enseñarnos, le encanta aconsejarnos, le encanta a Él guiarnos. Se pone triste porque no le hacemos caso, porque no seguimos sus instrucciones, porque no obedecemos a la voz de su precepto, pero Él siempre está ahí, es tu mejor amigo y Él quiere ser tu mejor amigo. Así que apóyate en Él, búscalo y vas a encontrar la revelación, vas a encontrar lo que Dios tiene para tu vida. El día de hoy vamos a ver un capítulo que le hemos titulado Buscando a quien se deje devorar. Como ya hemos visto en la palabra de Dios y lo vamos a ver, ve conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Si leemos un versículo anterior y un versículo después, vamos a ver qué dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en el versículo 9 me dice que tenemos que resistir firmes en la fe. ¿A quién? Al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que resistirlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabes? Dios nos ha dado la gracia, nos ha dado el poder, nos ha dado la palabra, nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder vencer a nuestro adversario, el diablo, ¿sí? Para ser sobrios y para velar, para estar listos, para estar atentos, para estar firmes. Si tú ves la vida de los soldados, de los marinos, de todo hombre y mujer que está en puestos de autoridad, pues si tú las observas, si tú ves sus vidas, deben de ser hombres y mujeres, ¿verdad? Que están listos, que están firmes. Nosotros hemos tenido aquí presencia de
fuerzas policíacas, ¿verdad? Y nosotros podemos observar, ellos siempre están firmes, están listos, están preparados, están armados, están alertas, ¿verdad? En sus sentidos físicos, en el esplendor de la palabra, ¿verdad? Listos para cualquier situación, para cualquier orden, para cualquier emergencia, para cualquier circunstancia, listos a la voz de su autoridad. En el momento que reciban una orden, una instrucción, la ejecuten. Si ellos no reciben una instrucción, aunque estén viendo disturbios, ellos no se van a mover, ellos no van a actuar porque ellos están esperando y han reconocido, han adiestrado sus oídos para escuchar la voz de ¿qué? Del mando de autoridad. Y así tú y yo, nosotros somos soldados en este ejército de salvación, somos parte del ejército de salvación de Dios, somos soldados. No vamos a estar ahí acostados, rascándonos la panza, ¿verdad? Pues así se dice. No vas a estar ahí nada más viendo para todos lados sin estar listos, sin estar atentos, sin estar firmes, sin estar accionándola. Tenemos que actuarla. Le hemos recibido la palabra, ahora tenemos que ponerla en práctica. Si no la ponemos en práctica, vamos a ser ovejas que estemos ahí en las bancas de las iglesias, en las sillas de las iglesias, pero bien gordas y gordas y gordas que no nos queremos ni parar porque estamos tan contentos en la presencia de Dios. ¡Wow! Llenándonos y recibiendo todo lo que Dios tiene, pero no estamos produciendo frutos, ¿verdad? De vida, frutos que produzcan salvación, sanidad, libertad a todo el que está a nuestro alrededor. Así que tú y yo vamos a estar alertas, a estar sobrios. Una persona sobria pues está en sus 5 sentidos, ¿verdad? Está alerta, está atenta, ¿verdad? También vamos a estar viendo que el enemigo va a venir a hacer ruidos, que va a querer rugir como si fuera un león, pero no es un león, ¿sí? Va a querer atormentarnos, va a venir ruidos. En una ocasión escuché a un hermano comentar ese testimonio que en el cuarto de su abuelita, ya su abuelita había fallecido y estaba el retrato de su abuelita y nadie entraba en ese cuarto, estaba vacío. Entonces cuando él era chico dijo, ay, pues yo voy a tomar el cuarto de mi abuelita porque pues tenía más hermanos y estaban amontonados en otros cuartos. Entonces él dijo, pues este va a ser mi cuarto, y se metió al cuarto de la abuelita. Duró menos de una semana porque el cuadro empezaba a moverse, escuchaba ruidos, escuchaba voces y salió corriendo de ese cuarto, ¿verdad? Entonces el hermano de él dijo, bueno, pues como mi hermano dejó ese cuarto, pues ahora pues yo lo voy a tomar, va a ser mi cuarto. Y pasó lo mismo, ni siquiera duró menos de la semana cuando él ya estaba fuera de ese cuarto. Y de repente pues nadie quería entrar en ese cuarto. Y pasaron el tiempo, pasaron los años y ellos tenían temor de entrar en ese cuarto por todos los ruidos y las cosas que se veían o escuchaban. Hasta que ese joven empezó a entender la autoridad que tenía, la autoridad en Cristo. Pero cuando él quería entrar o cuando él entró en ese cuarto, él tenía miedo porque él decía, es que Señor, no me permitas que yo vea en lo espiritual esos demonios que están aquí, porque me los imagino así grandes, con unos dientes grandototes. Y empezó a describirle a Dios cómo se imaginaba esos demonios, qué es lo que iba a pasar cuando él los viera. Y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, y si yo te mostrara que son unos demonios tan pequeños, pero que tienen unas bocas tan grandes, que son lo que hacen ruido, que tú tienes poder sobre ellos, tienes autoridad sobre ellos. Entonces vino valor, porque la palabra de Dios me dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que decirle al temor, te vas, no te acepto. Al miedo, te vas también, no te acepto, ¿verdad? Todo lo que venga a nosotros tenemos que decirle, vete, todo lo que no sea de Dios. Entonces cuando él se plantó firme y entendió la autoridad que Dios ya le había dado, tomó autoridad y reprendió lo que estaba en ese cuarto, y todo lo que estaba ahí, ¡pum!, salió huyendo. Él escuchaba esos rugidos, ¿verdad? Porque era como unos rugidos, unas voces que lo estaban atormentando, que le estaban causando temor. Y claro, tu cuerpo va a reaccionar a las cosas espirituales y te va a dar escalofríos o te va a dar temor. Pero en el momento que él tomó la autoridad y reprendió todo lo que estaba en ese cuarto,
todo se fue. Entonces ahora sí ya podían entrar libremente a ese lugar sin que sintieran ninguna cosa negativa, ninguna cosa mala. Y esa es la autoridad que Dios nos ha dado a ti y a mí como hijos. A veces pensamos de que, bueno, es que esa es la autoridad que tienen los líderes, los pastores, la gente que está en autoridad, los líderes de matrimonios o de jóvenes o los maestros de niños, esas personas que están preparadas, esas personas que han pasado mucho tiempo en la iglesia, son los que tienen la autoridad, son los que tienen el poder o la unción, como le llamamos, ¿verdad? Déjame decirte que la palabra de Dios me dice que desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, vino todo el poder, vino Jesucristo, vino la artillería pesada, ¿verdad? Vinieron todos, vino Jesucristo, vino el Padre, vino el Espíritu Santo. Ninguno se quedó afuera, ninguno es más o menos, sino es todo el poder, toda la autoridad, toda la gloria, todo el esplendor, toda la salvación, todo, ¿verdad? Todo lo que tú y yo necesitamos ya está dentro de ti, y el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que es el Espíritu Santo, ya vive, habita y está en tu espíritu. Ahora tú y yo tenemos que dejarlos actuar, tenemos que dejarlos que fluyan, tenemos que saber cómo accionarlos. Y la palabra de Dios me dice que ya tenemos todo, ya nos ha dado todo. Y no va a salir dentro de 20 años que te la pases estudiando y estudiando y estudiando y hasta que llegues a ser alguien. No, ya lo eres. Y esa es una mentira donde el enemigo nos tiene atrapados, ¿verdad? Nos hace creer de que no somos nadie, que nosotros no somos ungidos, que nada más los ungidos son los que predican, los que se paran en una plataforma, los que van a las naciones, los que tienen un ministerio, los que tienen un llamado. Pero déjame decirte que no. Tú y yo como hijos de Dios tenemos la autoridad y nos la ha dado, pero hay que hacerla, hay que actuarla. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque si no siempre vamos a estar bajo esos engaños del enemigo que te dice, no, tú no puedes orar por el enfermo porque solamente tu pastor. Tú no puedes imponer manos porque no estás ungido, no estás preparado. Todavía eres carnal. Pues en la Biblia encontramos todos los ejemplos del mundo, ¿verdad? Donde nosotros vemos que Dios nos usa a ti y a mí, y nos usa a ti y a mí para sanar al enfermo, para rescatar al desvalido, al poseído. No porque seamos santos y perfectos, sino por amor a ellos, por amor al enfermo, por amor al que está en cautiverio, nos usa a ti y a mí. ¿Sí? De nuestro pecado Él se va a encargar, de nuestra ignorancia, pues nosotros vamos a comer de los frutos, porque la palabra de Dios también me dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si tú no quieres perecer en las áreas en tu vida, en la economía, en la salud, en las relaciones, en el matrimonio, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, en la relación con tus hijos, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que meditar esta palabra de Dios día a día, para que sea próspera, para que mi alma prospere y prospere en todas las cosas y tenga salud, ¿verdad? Entonces mi alma va a estar sana, voy a pensar bien, voy a actuar bien, voy a decidir correctamente y voy a manifestar pues también correctamente. Entonces tú y yo tenemos que comerla y beberla, ¿sí? Y Dios nos usa. Entonces todo el poder de Dios ya está dentro de ti. Ahora sácalo, déjalo salir, déjalo fluir. Cuando una persona empieza a comprender y entender la autoridad que tenemos y lo que Dios nos ha dado, el enemigo va a huir, el enemigo va a temblar, y eso que te estaba atormentando por años, tú le vas a decir, te callas, te vas ahora en el nombre de Jesús. Fíjate, aquí en Primera de Pedro, que ya lo leímos, el enemigo va a andar buscando a ver a quién va a devorar. Pero como lo hemos visto en otros programas, no va a devorar a una persona que está fuerte. A la presa que está fuerte no la va a devorar. ¿Va a devorar a quién? Al que está débil, al que está enfermo, al que tiene pensamientos contrarios y negativos, al que está solo, al que se aparta del rebaño. Muchas personas están ofendidas y están enojadas que porque el pastor no me saludó, la hermana no me quitó de mi lugar. Tantos años que yo tenía, ya tenía ahí mi nombre, ¿verdad? Ya estaba marcado por todo el derecho legal que yo tengo de todo lo que he dado. ¿Sabes qué? Todas son esas artimañas del enemigo, cosas que son sin valor. Y ahí te tiene atado. Y dejaste de ir a la iglesia porque te ofendiste, porque te lastimaste, porque te hirieron, porque tú le diste lugar. Como hemos estado viendo, va a haber cosas que vienen a nuestra vida que no las podemos a lo mejor estar preparados o impedir
¿sí? Así como de repente llueve y el sol sale para todos, así también ocurren cosas en nuestra vida, pero la diferencia es qué es lo que vamos a hacer nosotros al respecto. Entonces tú y yo tenemos la decisión para determinar qué es lo que vamos a hacer. Le damos lugar a la ofensa. Si te quitaron tu lugar, pues te mueves y te pones en otro, ¿sí? Y no te enojas, y no te ofendes, y no te vas, y no estás amargado, y no estás triste, y no te estás quejando, ¿verdad? O haces todo lo contrario. Entonces, acuérdate, si el enemigo te devora, es porque estás débil en la fe, porque estás guiado por los 5 sentidos, por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes, por lo que tu alma está sintiendo o está viviendo, ¿verdad? Entonces, o pasas por alto todo eso porque ahora ya no eres un cristiano carnal, sino un cristiano espiritual que no se mueve por lo que ve, sino por fe y dice, ok, me pasó esto, me hicieron esto, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues lo perdono, no era su intención, pues si lo hizo, lo perdono, lo suelto, lo bendigo, me muevo, me quito, me paso, me hago, pues si el pastor no me saludó, bueno, pues al rato yo voy y lo saludo. A lo mejor el pastor está pensando qué va a comer y tiene hambre y no me vio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues me acerco a él y tan sencillo, no le estoy dando lugar al enemigo para que me devore. Y ahora en Romanos 6:16 vamos a leer esta escritura. Nos dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia? Entonces, en esta escritura en Romanos me está diciendo que yo me voy a hacer esclavo a lo que me someta, sea al pecado que produce muerte, o sea a la vida o a la obediencia que produce vida, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que va a decidir a quién se somete? Tú y yo. El enemigo no nos va a obligar, así como Dios no nos obliga. Él nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Nos pone un camino delante de nosotros. Hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición o un camino angosto que lleva a la vida eterna. Él te pone el perdón y el enemigo te pone ¿qué? El odio. Dios te pone la alegría, el enemigo te pone ¿qué? La tristeza, la amargura. Dios te pone las bendiciones y el enemigo ¿qué te pone? Las maldiciones. ¿Quién es el que va a escoger? Tú y yo determinamos. La Biblia me dice que yo determinaré a sí mismo una cosa y esta me será firme. Cuando yo determino ir por el camino que Dios ha marcado, seguir sus preceptos, no en mis fuerzas para que no sea por mi justicia, sino que sea Dios en mí, a través de mí, viviendo su vida en mí, a través de mí, fluyendo, amando, perdonando, pensando, actuando, decidiendo, que no es por mi justicia que pueden ser como trapos de inmundicia y todas mis obras así, ¿verdad? Sino por lo que Cristo ya hizo por mí, por lo que Cristo ya me dio, por lo que Cristo me otorgó y por todo lo que Él hizo, por su gracia, por su favor y por su amor, es que yo voy a poder vivir esta vida en victoria, voy a poder escoger la bendición. La bendición, la vida, la prosperidad, la salud, la alegría, todo. Y desechar todo lo que no es de Dios. Entonces, yo voy a decidir someterme ¿a quién? ¿A Dios para justicia, para obediencia? ¿O al enemigo para esclavitud, para muerte, para el pecado? ¿Quién es el que va a decidir? Tú y yo. Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que tú vas a decidir? ¿Por qué camino vas a ir? Dios está presentando en este momento 2 caminos. Camino de bendición o camino de muerte. Camino de salud, camino de enfermedad. Ay, es que las cosas me sucedieron y yo no las planeé y vinieron. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Perdonar, soltar o atar a la persona? No soltarlo, no perdonarlo. ¿Sabes que cuando tú y yo no perdonamos a alguien, nos atamos a ellos, nos esclavizamos? ¿Sí? Nos encadenamos. Hasta el momento que tú perdonas, le sueltas la prisión, sueltas el grillete, sueltas la cadena, sueltas la atadura, sueltas el lazo con el que te enlazaste con esa persona, con esa situación, con esa cosa, con ese recuerdo, y eso es libre, se va, vuela.
Si esa persona se arrepiente, te pide perdón o se convierte, eso va a ser de él y Dios. Pero en el momento que tú decides soltarlo y perdonarlo, ¡pum!, tu vida es liberada. Ese grillete que te tenía atado a esa persona es abierto y el perdón viene. La Biblia me dice, es claro Dios. Si tú no perdonas, ¿cómo te va a perdonar tu Padre? Dios te perdona, tú perdonas. Recibiste perdón inmerecido, tú das un perdón inmerecido, ¿verdad? Tú recibiste gracia y favor, pues tú das esa gracia y ese favor. Ay, pero es que usted no conoce a mi marido, no conoce a mi suegra, no conoce a mi patrón. No, pero yo sí conozco un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, ¿verdad? Y que para Él no hay nada imposible, que Él dio todo por amor a ti y a mí, que Él padeció todo y llevó todo castigo, todo el castigo de tu paz fue sobre Él, todo tu pecado fue sobre Él. Él murió y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, tú lo puedes en Cristo que te fortalece. En tus fuerzas a lo mejor no, en tus deseos a lo mejor no, pero como ya lo he mencionado en otros programas, tú y yo tenemos un arma muy poderosa que es la voluntad. Cuando tú le das tu voluntad, esa palanca que es tu voluntad, se la das a Dios, ¿sí?, Él va a actuar. Cuando tú se la das al enemigo, tú le estás dando todo lugar. Entonces, por tu voluntad tú puedes decidir perdonar, puedes soltar, aunque tus emociones digan lo contrario. Y tú le puedes decir a Dios, Señor, pero es que no lo siento, no lo quiero, me duele, y decir cómo te sientes. Y al final determinar a sí mismo una cosa, perdonar, soltar y bendecir. Vas a ver la libertad que Dios te va a dar. Y yo quiero que en este momento, todavía seguimos en el programa, pero que en este momento tú decidas en tu corazón, primeramente abrir las puertas de tu corazón a Cristo y decirle, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Perdóname mis pecados, perdóname mis faltas, perdona todo este coraje, todo este odio, todo este rencor, toda esta amargura, todo este resentimiento, Señor, que he llevado por tantos años, por las cosas que me hicieron, las que dejaron de hacer, todo ese daño que me han hecho. Y en este momento, así como tú me estás perdonando, yo decido otorgar perdón al que me ofendió, al que me hirió, al que me ultrajó, al que me violó, al que abusó de mí. Lo perdono. Y ten misericordia de ellos, Señor. Alcánzalos, que no se pierdan ni ellos ni sus generaciones, que te conozcan en el nombre de Cristo Jesús. Y yo decreto vida, decreto libertad, decreto paz en tu alma y en tu espíritu ahora. Así que di, gracias, Señor, porque me has hecho libre. Gracias porque ahora soy libre. Ya no tengo esas ataduras. Fue libre de esas ataduras. Salí de esa cárcel y dejo a mis opresores libres de todo pecado, de toda culpa, de todo mal, en el nombre de Jesús. Fíjate, tú y yo somos los que vamos a decidir si somos esclavos a la obediencia o somos esclavos, ¿qué? Al pecado. Nos esclavizamos al pecado. Queremos dejar de pecar y entre más pecamos, nuestra alma se va llenando de todo eso, de todo lo que hemos hecho, y eso que está en nuestra alma es lo que nos va atrayendo otra vez a los vicios, otra vez al pecado, otra vez a ver lo que no queremos ver, otra vez a decir lo que no queremos decir, a hacer lo que no queremos hacer. Y si nosotros nos esclavizamos a obediencia a Cristo, entonces a la justicia de Dios, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Que entre más justicia practiquemos, más amor demos, más perdón demos, eso va a estar fluyendo. La vida de Dios va a empezar a fluir constantemente en nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir. Nosotros tenemos que recordar que estamos en una batalla espiritual. Sí, una batalla que no es física, no es para que estés dándole de trancazos ni de golpes a los que están a tu alrededor, ni a las situaciones. Es una batalla espiritual y tenemos que estar conscientes. Cada decisión y cada acto que nosotros hagamos, que lo hagamos consciente, ya sea obediencia a Dios o obediencia ¿a qué? Al pecado, ¿sí? Entonces, mientras nosotros no reconozcamos que estamos en esa batalla, pues nos vamos a seguir dando de golpes o vamos a estar tropezando. En Efesios 4, 22 al 32 me dice que en cuanto a la pasada o a la vieja manera de vivir, ¿sí?, nosotros nos tenemos que despojar de ese viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos.
ahora mi espíritu, cuando yo recibí a Cristo, mi espíritu está perfecto, es santo, es glorioso, está lleno de la vida de Dios, lleno de Jesucristo. Pero mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo está viciado con esa naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza anterior. En el momento que tú recibes a Cristo, si estás delgado, sigues delgado. Si estás gordito, sigues gordito. Si tienes pelo, sigues teniendo pelo. Si no tienes, vas a seguir sin tener cabello, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que despojar de todo lo que haya que nos esté estorbando. Y en este momento yo quiero que tú te despojes de esa vieja naturaleza que ya no es tuya. Es como si fuera un saco, quítatelo. Ya no es tuyo, ponte una ropa nueva. Dios tiene un manto nuevo, un manto de justicia, un manto de amor, un manto de verdad, un manto de gozo. Quítate ese manto de tristeza, quítate ese manto de amargura, quítate ese manto de odio, de rencor, de ira, de ofensas, de todo de lo que está llena ese manto viejo. Es un manto viejo, tíralo. Es un año que estamos empezando, cámbiate de ropas y ponte las mejores ropas que el Señor tiene, que son la justicia de Dios y el amor y el perdón que Él tiene para ti. Yo decreto bendición para este día y nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.